que estamos aquí estudiando ese tema tan importante acerca de como lo hemos titulado, los 3 pecados que debemos vencer para que nuestros nombres no sean borrados en el juicio. Y íbamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, donde aquí se nos muestra ese mensaje, nuestro gran pilar profético, el mensaje de los 3 ángeles. Y dice allí, en el capítulo 14, en el versículo 6, vi volar otro ángel por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí encontramos justamente el inicio del mensaje de los 3 ángeles. En este mensaje de los 3 ángeles se nos muestra, vamos a analizar, se nos muestra los 3 pecados que debemos vencer para que nuestros nombres no sean borrados en el juicio. Aquí, este primer mensaje nos trae el evangelio eterno. El evangelio sabemos que son las buenas nuevas de salvación. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación, deben darse, como dice allí la palabra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Es un mensaje mundial, debe ir al mundo entero. Debemos llevar ese mensaje al mundo entero. Ese evangelio, esas buenas noticias de salvación. ¿Y en qué consisten las buenas noticias de salvación? En decirle a las personas, que la hora del juicio ha llegado. Que la hora del juicio ha llegado y que por tanto, como vamos a hacer antes de que venga la tierra nueva, debe haber un juicio, y como ese juicio ya ha comenzado, debemos prepararnos. Y la preparación, dice allí, está en temer a Dios y darle gloria. Ese temer a Dios no se refiere a temerlo de miedo. Se refiere a la reverencia, el respeto que tenemos que darle a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, dice Eclesiastés capítulo 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, aquí justamente en Eclesiastés, tanto en Eclesiastés como aquí en Apocalipsis, se nos muestra que el temer a Dios es guardar sus mandamientos, es respetar a Dios, es obedecer a Dios, es glorificar a Dios, es adorar a Dios. Esa es la preparación para el juicio, porque en el juicio, vamos a leerlo, en el juicio se van a evaluar mis obras. Miren, en el libro de Apocalipsis, aquí mismo Apocalipsis capítulo 20, vamos a leerlo. Allí en Apocalipsis capítulo 20 aparece una visión del juicio en el versículo, a partir del versículo 11 hasta el 15, habla del juicio. Y dice: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban, ¿qué cosa? Estaban de pie delante de Dios. Y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Y otro libro fue abierto, dice aquí, el cual es el libro ¿de qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, de forma clara, se nos muestra aquí que el juicio, que la hora del juicio, en el juicio se juzga según las obras. En el juicio no se juzga según la fe, según la profesión de fe, se juzga según las obras. Y según las obras que están escritas en los libros. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Ahí se menciona uno de ellos. Dice, los libros fueron abiertos, dice el versículo 12, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los otros libros, en esos otros libros, ¿qué está consignado? Las obras. Porque dice que somos juzgados por las obras escritas en los libros. Existen 3 libros en el juicio de Dios: el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de los pecados.
En el libro de la vida se encuentran los nombres de aquellos que creyeron y fueron bautizados. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16. El que creyere, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, cuando nosotros creemos y nos bautizamos, entramos, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Esto fue lo que le dijo Jesús a los discípulos allí en Lucas capítulo 10, versículo 20. Cuando los discípulos venían de una gira misionera, Jesús los envió a predicar, a sanar, a visitar, a llevar palabras de aliento. Cuando regresaron de esa viaje misionero, entonces los discípulos venían gozosos y le dijeron: Jesús, Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús les dijo: no se gocen de eso, de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque miren, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús dice una palabra terrible de advertencia para todos nosotros. ¿Y cuál es la palabra que dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino ahí dice: el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. El Señor advierte diciendo claramente que no es suficiente con que nosotros invoquemos su nombre y nos digamos cristianos. Yo soy cristiano y en el nombre de Jesús ato toda inmundicia, en el nombre de Jesús reprendo demonios, en el nombre de Jesús declaro prosperidad. No es suficiente eso, que el Señor dice que también debemos hacer la voluntad de su Padre, debemos ser obedientes, porque de nada sirve proclamar, hacer milagros y profetizar y ser desobediente. De nada sirve. Por eso es que aquí Jesús dice que el hecho de que seamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida no nos garantiza la salvación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Nuestros nombres serán juzgados. Los que somos cristianos, los que hemos creído y nos hemos bautizado, ¿qué tenemos? Nuestros nombres han sido anotados en el libro de la vida. Pero volvamos a Apocalipsis. Y vamos ahora al capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3, 5. Miren lo que dice. El que venciere, ¿qué cosa? Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Quiere decir claramente que para ser salvos, nuestro nombre tiene que ser inscrito en el libro de la vida. Y también tiene que permanecer escrito allí. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que nuestros nombres sean borrados. Y si nuestros nombres son borrados, aunque estuvieron escritos, cuando son borrados ya no se encuentra escrito allí. Y si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 20, donde estábamos hablando del juicio, miren lo terrible de esto. Apocalipsis, leímos el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 20. Vamos a leer los que faltan, 13, 14 y 15.
Apocalipsis 20:13 dice, y el mar dio a sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ella, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora miren el versículo 15. ¿Qué dice? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Aquel cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado allí. Aquí está hablando de un momento en el que se comienza a revisar los libros y se comienza a ver si quién es el nombre, cuáles son los nombres que están y cuáles son los nombres que no están escritos. Y cualquiera que su nombre no esté escrito es lanzado automáticamente en el lago de fuego. Así que la salvación consiste en que mi nombre sea inscrito allí y que mi nombre permanezca allí escrito. El que no sea yo inscrito en el libro de la vida, no sea yo inscrito por dos razones. O porque nunca creyó y se bautizó, y por tanto su nombre nunca fue escrito allí. Eso representa a los que no son cristianos, a los que nunca fueron cristianos, a los que nunca creyeron en Jesús. O también, si su nombre fue escrito, porque usted aceptó a Jesús, usted creyó y se bautizó, pero no venció, como le leímos en Apocalipsis 3:5, entonces su nombre será borrado. Borrado del libro de la vida. Fue escrito, pero como usted no venció, su nombre fue borrado. Y ese es lo que hemos querido analizar hoy. ¿Qué debemos vencer para que nuestros nombres no sean borrados? Porque ya vemos claramente que el que vence, su nombre no es borrado, pero el que no vence, sino que es vencido, su nombre es borrado. ¿Qué tenemos que vencer, hermano? ¿Cómo lo podemos vencer para que nuestros nombres permanezcan allí? Y en lugar de ser borrados, ser más bien sellados, ser confirmados allí, en el libro de la vida. Bueno, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, cuando comienza el mensaje del juicio, después que se anuncia la hora del juicio, ahí vemos, de allí en adelante, que hay 3 mensajes que Dios envía a su pueblo justamente para prepararlos para el juicio. 3 mensajes que tienen un objetivo de arrancar el pecado de nuestras vidas, de arrancar 3 tipos de pecado de nuestras vidas para prepararnos para esa victoria. Y esos 3 pecados son, primero, el primer pecado son los pecados personales. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle honra, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, el primer llamado es, rompe con tus pecados personales, teme a Dios, dadle gloria, deja de andar siendo irreverente a Dios y ahora ser reverente a Dios, glorifica a Dios, adora al Creador, guarda sus mandamientos. Pero luego que damos ese primer paso, no es suficiente con haber vencido esos pecados. Luego el versículo 8 de Apocalipsis 14 dice, otro ángel le siguió, o sea, otro llamado siguió, otro mensaje siguió, que decía, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que también tenemos que vencer los pecados de Babilonia. Tenemos que romper con Babilonia. Porque dice el capítulo 18 del versículo 2, repite este mensaje y dice, ha caído la grande Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación.
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y el versículo 4 da el llamado y dice, salió otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ahí está. En los otros pecados que tenemos que vencer es no participar de los pecados de Babilonia. Romper con Babilonia para no participar de los pecados de Babilonia. Porque si participamos de los pecados de Babilonia, también recibiremos de las plagas de Babilonia. Entonces el Señor nos dice, tienes que vencer tus pecados, pero también tienes que vencer los pecados de Babilonia. Porque Babilonia quiere que nosotros participemos con ella de sus pecados, que participemos con ella en sus fornicaciones, que participemos con ella en sus falsas doctrinas, en su vino, que nos emborrachemos con su vino, y que también participemos con ella en su enriquecimiento ilícito a los mercaderes de la tierra. Y Dios nos dice, sal de allí, no tomes parte de ese pecado. De Babilonia. Pero hay tres Babilonias, o hay tres etapas de Babilonia. Está Babilonia madre, está Babilonia las hijas, y está Babilonia la hermana. Hay tres Babilonias. Babilonia hija, Babilonia madre, Babilonia hija, y Babilonia hermana. Hermana de la caída Babilonia. Y tenemos que romper con las tres. No podemos participar del pecado de ninguna de las tres. ¿Para qué? Para poder que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Y el tercer pecado que tenemos que vencer son los pecados de la bestia y de la imagen. Miren lo que dice Apocalipsis 14, volviendo a Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Claramente nos dice nuestra tercera victoria que debemos lograr. Versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por siglos de los siglos. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. Ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está ese pueblo remanente que venció los pecados personales porque escuchó el mensaje del primer ángel, que venció los pecados de Babilonia porque escuchó el mensaje del segundo y del cuarto ángel, y que venció los pecados de la bestia y de su imagen porque escuchó el llamado del tercer ángel. Y por tanto guardan, habiendo vencido esas tres cosas, guardan los mandamientos de Dios, guardan la fe de Jesús. Y cuando sus nombres son llevados a juicio, ¿qué es lo que vemos en el juicio? Ven que ellos no tienen pecado, que ellos no tienen pecado no porque nunca pecaron, sino porque ellos han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ellos se han vestidos del vestido de bodas, como estudiamos esta semana, ¿verdad? Se han vestidos de vestido de bodas, ya no están más desnudos, como la Odisea, que la Odisea sí está desnuda, miserable, pobre y ciega. Pero estos, no, estos están vestidos de boda. Algo que no dijimos cuando estudiamos el vestido de boda es que si la Odisea permanece como es, la Odisea desnuda, sin vestido de boda, le va a pasar lo que leímos, será echada fuera. Es decir, que la Odisea será echada fuera de las bodas. La Odisea será vomitada porque está desnuda. En cambio, los que vencen, según el mensaje del primer ángel, sus pecados personales, vencen los pecados de Babilonia y vencen los pecados de la bestia y de la imagen, a la final serán vencedores, serán
guardadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, serán vestidos blancos en las bodas del Cordero. Así que los 3 pecados que tenemos que vencer para que nuestros nombres no sean borrados están allí. 3 pecados. Nuestros pecados personales, los pecados de Babilonia y los pecados de la bestia. ¿Cuáles son los pecados personales? ¿Qué es lo que Dios exige a nivel personal para que nosotros podamos ser en el juicio vencedores? En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, miren lo que dice ahí el Señor en su palabra, Hebreos 12, 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá ¿a quién? Al Señor. Amén. Así que nosotros, a nivel personal, tenemos que alcanzar la santidad. Tenemos que ser, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Efesios, en el capítulo 5, cuando habla de la iglesia, en el versículo 25, 26 y 27, el Señor nos da esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Con qué objetivo? Versículo 27, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así tenemos que ser nosotros en la iglesia, no solamente individualmente, como iglesia, como remanente, como grupo remanente. Tenemos que llegar a ser una iglesia, un remanente que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que alcanzar la santidad. Por eso es que el Señor dice esto. Pero si yo me bauticé y creí y ya mi nombre fue escrito en el libro de la vida, ya estoy salvo. ¿Acaso no será cierta la teoría de una vez salvo, siempre salvo? Algunos piensan eso. Algunos piensan que una vez salvo, siempre salvo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué está escrito? El Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer específicamente el versículo 24. Y miren lo que dice allí la palabra del Señor. Ezequiel 18, 24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Será? Se pregunta el profeta, ¿será que si alguien era justo, pero se aparta de la justicia y comienza a cometer maldad y a hacer las abominaciones que hace el impío, ¿acaso seguirá viviendo? Una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que usted haga. El Señor responde: todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. No es cierto. Una vez salvo, no es siempre salvo. Porque si el justo se aparta de su justicia, morirá. Porque si el justo prevaricó y tuvo rebelión y cometió pecado, morirá. Pero y todas no, yo tengo 40 años en la iglesia y todos esos 40 años ya me dan a mí una seguridad. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Será borrado del libro de la memoria todas las buenas obras que hizo. Miren, eso lo resume aquí en este libro. El conflicto, el gran conflicto, el conflicto de los siglos. Aquí, en el capítulo 29, titulado El juicio investigador. Aquí hay una página que nos dice lo siguiente, vamos a leerla. Dice: en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido,
y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Terrible. En caso de que alguien tenga en los libros pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados. Un solo pecado es suficiente. Un solo pecado del cual usted o yo no nos hayamos arrepentido, que ese pecado no haya sido perdonado, será suficiente para que seamos echados fuera. Porque ese solo pecado ya es una mancha, ya es una arruga, ya es una mancha de imperfección. Y no puede haber imperfección de carácter entre los que van a ser salvos. No puede ser eso cierto que la gente dice, no, yo soy así y así me moriré. Y el Señor Jesús sabe quién yo soy y Él me va a salvar así. Falso. Él no ha prometido eso jamás. Eso es una presunción, eso es una falsedad, es un engaño. Dios nunca ha prometido salvarnos en medio de nuestros pecados. El Señor ha prometido salvarnos de nuestros pecados. Entonces, el mensaje del primer ángel nos advierte eso, a que tenemos que labrar un carácter santo y perfecto, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Y qué carácter es ese? ¿Qué carácter es el único que no tiene mancha, que no tuvo ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante? El carácter de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que ser transformados a semejanza del carácter de Cristo. Tenemos que ser igual que Cristo en carácter. Y cuando alcancemos esa condición, entonces cuando se dirá de nosotros, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero para alcanzar un carácter como ese, para alcanzar una santidad como esa y una perfección como esa, no solo tenemos que vencer nuestros pecados personales, sino que tenemos que vencer también los pecados de Babilonia. Tenemos que vencer los pecados de Babilonia, que es el segundo paso en la preparación para la vida eterna en este último tiempo. En Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 3, están los 3 pecados de Babilonia que tenemos que vencer. ¿Cuál es el primer pecado? Todas las gentes han bebido del vino de su fornicación. Babilonia ha dado a beber a todas las naciones de esas falsas doctrinas. Entonces el primer pecado, es que tenemos que dejar de apoyar a Babilonia en la enseñanza de ese vino. Tenemos que dejar nosotros también de predicar ese vino de Babilonia. Esas falsas doctrinas. Tenemos que dejar de predicar esas falsas doctrinas. Esas doctrinas de Babilonia. Ese es el primer pecado que necesitamos vencer, dejar y abandonar. El segundo pecado, que también está allí, dice: los reyes de la tierra han fornicado con ella. El segundo pecado es que Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra, que es el poder político, ha fornicado con Babilonia. Babilonia representa ¿a quién? Babilonia es una mujer. Y en la Biblia una mujer es una iglesia falsa, apóstata, una iglesia caída. Como Babilonia es la madre, la iglesia madre es la iglesia católica romana. Esa es la iglesia, esa es la gran Babilonia, esa es la madre de todas las rameras. Y ella es la que ha formado ese vino de falsa doctrina desde Constantino hacia nosotros. Todas esas doctrinas que se han ido formando desde Constantino hasta nuestros días, que las han ido todas acumulando en la Iglesia Católica, ese es el vino de falsa doctrina de Babel. Ese es el vino de su fornicación. Esas son las doctrinas falsas que han entrado a consecuencia de su unión con el mundo.
porque la fornicación es símbolo de la unión ilícita de la iglesia con el mundo, con los reyes de la tierra. Eso ha contaminado la doctrina. Y se han introducido falsas doctrinas desde la época de Constantino hasta el día de hoy. Pero también la iglesia se ha unido con los reyes. Ha habido una unión entre la iglesia y el Estado. La Biblia llama a esa unión fornicación. Ese es un pecado de fornicación espiritual, porque la iglesia ha dejado su cabeza, que es Cristo, para colocarse bajo la autoridad de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra usurpan a Cristo al fornicar con la iglesia. Y el otro pecado es que los mercaderes de la tierra se han enriquecido a causa de Babilonia. Decíamos que Babilonia madre es la iglesia católica romana. Luego habla de las hijas. ¿Quiénes son las hijas de la gran ramera? Son las iglesias también que han salido de la iglesia católica y que conservan las doctrinas católicas, que conservan el espíritu católico, aunque se llamen protestantes o aunque tengan otro nombre, bautista, metodista, presbiteriana, aunque tengan esos otros nombres, conservan varias características que las hacen hijas de la iglesia católica. Primera característica, salieron de la iglesia católica, nacieron de allí. Segunda, tienen las mismas falsas doctrinas que se originaron cuando Constantino y todas esas doctrinas que se establecieron en los concilios ecuménicos, en el concilio ecuménico de Nicea, en el concilio de Constantinopla, en el concilio de Calcedonia y en todos esos concilios católicos se establecieron doctrinas falsas. Entre el concilio de Nicea y la de Constantinopla, en el 325 al 381, se estableció el primero de los vinos, que fue el vino de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, que es el vino de Babilonia. También Constantino introdujo el día falso de reposo. Acordémonos de aquella famosa ley dominical, la primera ley dominical del mundo moderno, la estableció Constantino. Descansen todos los hombres en el venerable día del sol. El decreto de Constantino, del 21 de marzo del 321. Allí estableció ese otro vino, el domingo, Trinidad, y así mencionamos el concilio de Calcedonia, un concilio donde se estableció que Jesús no tenía carne de pecado. En el concilio de Nicea se estableció que Jesús no es hijo de Dios, no fue engendrado. En el de Calcedonia, que no tenía carne de pecado. Y así toda esa falsa doctrina que hoy día son supuestamente fundamentales en la Iglesia Católica, vienen de esos concilios, de esa apostasía, de esa fornicación con los reyes de la tierra. Y hoy día esas doctrinas se hacen ver como si fuesen doctrinas ortodoxas, cuando ni Jesús ni ninguno de los apóstoles creyó así. Y ese vino de falsas doctrinas es el vino que se ha difundido por el mundo entero, y ese es el pecado. Si nosotros seguimos participando de esas falsas doctrinas, seguimos participando del vino de Babilonia. Es más, por tener esa doctrina, es que la iglesia protestante, que eran protestantes, que salieron de la iglesia católica por buscar la verdad, se han convertido en hijas. ¿Por qué? Porque siguen predicando el mismo vino y tienen el mismo espíritu de fornicación con los reyes de la tierra. Entonces tenemos que vencer a Babilonia madre y a Babilonia las hijas, que son las iglesias en algún tiempo llamadas protestantes, pero que hoy día ya no son protestantes, ya son, más bien, están aliadas con Roma. Están aliadas con Roma. Ahora, ¿quién será la hermana? Dijimos que estaba la Babilonia madre, Apocalipsis 17. Babilonias hijas, Apocalipsis 14:8. ¿Y la hermana de Babilonia? Bueno, aquí tenemos un libro, el Testimonio sobre conducta asexual, adulterio y divorcio, libro de Elena de White. En el capítulo 27, oído con esto, en el capítulo 27, titulado A un ministro honesto,
Elena de White, en su visión inspirada y profética, declaró esto: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Atención, la figura de la hermana de Babilonia existe en el espíritu de profecía, existe en los escritos de Elena de White, Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, capítulo 27, página 211. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Allí está. Ahí tenemos el cuadro completo de la Babilonia. Babilonia madre, Babilonia hija, y aquí se habla de una hermana de Babilonia. Pero ¿quién podría convertirse en hermana de Babilonia? Una iglesia, la iglesia adventista. La iglesia adventista que Elena de White sí dijo, ciertamente dijo, en su tiempo dijo que nadie llame a la iglesia Babilonia, porque esto no puede ser. ¿Y por qué? Hay una diferencia. Cuando la hermana White dice que la iglesia no es Babilonia, está hablando en presente, no es Babilonia. Pero aquí en lo que acabamos de leer dice, corremos el peligro de llegar a ser futuro. No hay contradicción. En su tiempo, en el tiempo que la hermana White estuvo en vida, la iglesia, en ese presente, la iglesia adventista no era Babilonia. No había caído en esa condición de Babilonia. Sin embargo, Elena de White misma aseguró después, en esta cita que acabamos de leer, que podría llegar a ser no Babilonia, madre, porque nadie le va a quitar el puesto a la iglesia católica que tiene como madre. No Babilonia hijas, porque las hijas de Babilonia cayeron en 1844, cuando se cumplió el mensaje del segundo ángel. Pero podría ser una hermana, hermana de la caída de Babilonia, cuya profecía estaba en el futuro, en el momento que Elena de White dijo esto. Pero hoy día, que para nosotros estamos en ese futuro de Elena de White, que ese futuro de Elena de White ya para nosotros es pasado, ese pasado hemos visto, en ese pasado que hemos visto, cómo la iglesia corporativa nominal adventista se ha convertido ciertamente en una hermana de la caída Babilonia. ¿Por qué? Porque ella, primero, la iglesia adventista hoy día, del 2017, ya es hermana de Babilonia porque ha abrazado los 3 pecados de Babilonia. Está enseñando el vino de las falsas doctrinas de Babilonia. Está fornicando con los reyes de la tierra y está enriqueciendo con sus diezmos y ofrendas a los mercaderes de la tierra. Por esas 3 causas, la iglesia adventista corporativa nominal de hoy se ha convertido, como dijo Elena de White, con su visión profética, en hermana de la caída Babilonia. Hoy en día, las doctrinas que están en la iglesia, como las doctrinas fundamentales, las 28 doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día de hoy, son distintas a las doctrinas fundamentales que gobernaron la obra por los 50 años que Elena de White menciona, que van desde 1854 hasta 1904. Toda esa plataforma de la verdad que se creía ha sido cambiado. Fue cambiado en la década de los 50 y fue oficializado en 1980. Y hoy día esas 28 doctrinas que están como adventistas del séptimo día, allí está el vino de Babilonia, está la Trinidad, está un Cristo que no es hijo de Dios, está un Cristo que no tiene carne de pecado, que tiene carne santa. Está en esas 28 doctrinas falsas, está que Elena de White no tiene autoridad profética, no tiene autoridad profética, sino que sus libros son como un consejo. En esos libros está consignado que la expiación no debía venir en 1844, sino que la expiación ya vino en la cruz. Eso lo dice esos
esos libros, el libro de preguntas sobre doctrina y el libro de las 28 doctrinas falsas adventistas. Las doctrinas adventistas fueron cambiadas y se colocaron a semejanza de las doctrinas romanas. Es decir, la iglesia corporativa ha abrazado el vino de Babilonia y lo que está enseñando al mundo entero la iglesia adventista está dando a beber a todas las naciones del vino de doctrinas falsas de la iglesia católica. En los folletos de escuela sabática está el vino de Babilonia. En estos libros mencionados está el vino de Babilonia. En los audios y videos de estos grandes predicadores adventistas, lo que se difunde es el vino de Babilonia. En las literaturas que se reparten está el vino de Babilonia. Han cometido ese primer pecado. También están fornicando con los reyes de la tierra como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en cada país está unida con el Estado. La Iglesia Católica tiene poder político, influye en el poder político. Las iglesias evangélicas también hoy día han hasta creado partidos políticos evangélicos para participar en la política. Y estos grandes predicadores evangélicos, como Cash Luna, como Austin y muchos otros, en sus respectivos países están unidos con los políticos. Y están influyendo en el Estado para que el Estado ponga por leyes sus interpretaciones bíblicas, que es en contra del aborto y un montón de leyes que pueden ser ciertas, o sea, pueden ser válidas desde el punto de vista de la Biblia, pero acordémonos de algo: yo no puedo imponer mi interpretación religiosa a nivel político. Es decir, así como es malo colocar la ley dominical, también sería igual de malo que usted coloque, en el supuesto negado, que algún hermano adventista fuese presidente y ponga una ley sabática. Sería igual de malo. ¿Por qué? Porque hay algo esencial para Dios que Dios respeta y es la libertad de conciencia. Y nosotros no podemos ni imponer ningún concepto religioso a nivel político. En el momento que usted impone la verdad o la religión por la política, usted está fornicando. Y Dios le da esa categoría a esa actitud fuerte para que veamos lo fuerte y terrible que es ante sus ojos que se mezcle la religión con la política. Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntaron si debíamos dar el impuesto o no, o sea, en el caso de ellos, si debían pagar el impuesto. Y el argumento era argumento religioso, es decir, por mi argumento religioso, yo no voy a pagar el impuesto. En este contexto Jesús dijo: dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No mezcle las cosas. César por allá, Dios por acá. A cada quien hay que darle su lugar, pero no se puede mezclar las cosas, no se puede unir a la iglesia con el Estado, porque en el momento que se hace eso, ese es el segundo pecado de Babilonia. Y si yo apoyo que la iglesia haga eso, o yo mismo hago eso, estoy en fornicación. Y estoy bajo la condenación de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 condena a toda iglesia que fornica con los reyes de la tierra. En el momento que fornica, recibe prebendas, recibe dinero. Y cuando el gobierno da dinero a las iglesias, no lo da de gratis. Lo da para que las iglesias a la final hagan lo que el gobierno quiere que ellas hagan. Es decir, cuando la iglesia recibe esas alianzas y recibe ese dinero, se compromete la fe, se compromete la verdad, se compromete la predicación. Y por eso es que usted ve ahora en las iglesias porque la iglesia adventista no es la única que está recibiendo esas ayudas. También están los evangélicos, los mismos católicos. Entonces, ¿qué se ven obligadas las iglesias? A seguir la agenda y las metas de la ONU. Y entre las metas de la ONU, ¿qué es en las iglesias? Bueno, que las mujeres tienen que tener lugar en el liderazgo de la iglesia, y por eso es que hoy día vemos aquel movimiento fuerte por imponer en la iglesia adventista y en el mundo, imponer pastoras
¿Por qué? Porque han fornicado con los reyes de la tierra, han recibido las prebendas de los reyes y los reyes le están diciendo, bueno, yo te doy dinero, ahora yo quiero que tú pongas pastoras en las iglesias. ¿Y qué va a decir la iglesia? Porque le va a decir, bueno, si no, no te voy a dar más dinero y lo que te di, te lo voy a quitar. Entonces la iglesia no quiere perder esa tajada de dinero. ¿Y qué hace? Se inclina ante las peticiones de los reyes de la tierra y corrompe la fe, porque en la Biblia no hay pastora. Nosotros no somos machistas, pero tampoco podemos ser feministas. Y la Biblia ha dado al hombre y a la mujer su lugar, cada quien su lugar. Ni el hombre puede usurpar el lugar de la mujer, ni la mujer puede usurpar el lugar del hombre, porque ese es el espíritu del demonio. El demonio tenía, como Lucifer, tenía un puesto en el cielo y él quiso usurpar un puesto más alto. Y por eso es que entró el gran conflicto de los siglos. Lo mismo pasa cuando las mujeres quieren usurpar el lugar de los hombres y se colocan a las mujeres como pastoras. Es el feminismo es el espíritu del dragón, porque es procurar usurpar un puesto al cual Dios no las ha llamado. Pero esto viene por imposición del liderazgo apóstata de las iglesias. También por la misma fornicación con los reyes vemos en las iglesias que se está presionando para que se acepte en la iglesia como miembros en regla, inclusive como líderes a los miembros de la comunidad LGTB. Los que tienen que ver con el lesbianismo, los gays, los transexuales y los bisexuales. Con estas prácticas, permitirles ser miembros de iglesia y permitirles inclusive ser líderes en las iglesias. Y por eso usted ve, por ejemplo, en una iglesia adventista en Estados Unidos, la iglesia de Hollywood, un transexual como anciano de iglesia. Búsquelo en Google. Ponga anciano transexual ronda. Ponga esas 3 palabras y te va a encontrar allí toda la información. En iglesia adventista. ¿Por qué? ¿Pero por qué todo esto? Porque han fornicado con los reyes de la tierra. Por eso es que el mismo Papa, con todo su poder y todo lo que tiene, ha tenido que decir palabras a favor de esa comunidad. Que bueno, que quién es él para juzgarlo, o que bueno, que ellos también pueden ser salvos, que Dios no condena a los pederastas. Cosas como esa no son cosas alocadas que dice Francisco, son cosas que vienen de una presión. ¿Por qué? Porque si no pierden, porque al haber fornicado con el poder político, tienen que pagar esas componentes, tienen que pagar esas prebendas, tienen que justificar esos pagos que se les hace, complaciendo a los reyes de la tierra, complaciendo a la gente. Y los reyes de la tierra, como son los políticos, complacen a las multitudes, porque si no complacen a las multitudes, los políticos no van a seguir en su puesto. Entonces, es todo una rueda de cadena en la que el diablo ha introducido a la iglesia, en la cual la iglesia ahora no puede salirse fácilmente de ese engaño. Por eso es que esas iglesias que se han fornicado con los reyes, que reciben esas ayudas económicas, esas subvenciones económicas, que están unidas con el Estado, que están imponiendo la agenda de la ONU, esas iglesias han cometido el segundo pecado de Babilonia y por eso conforman, si no son la madre, si no son las hijas, son hermanas de la caída Babilonia. Y el tercer pecado que se menciona aquí, es que han enriquecido a los mercaderes de la tierra con su poder. Hay un video que yo tengo allí en mi canal, que se puede verlo, donde presento las evidencias de esto que voy a decir. Las evidencias en las cuales, así como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, la Iglesia Adventista también coloca sus diezmos y sus ofrendas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y al colocar los diezmos y las ofrendas allí, están entonces apoyando, están enriqueciendo a los mercaderes, porque los mercaderes, ¿quiénes son? Las grandes compañías que ponen sus acciones en la bolsa. Y cuando una compañía recibe dinero en esas acciones en la bolsa, entonces su capital aumenta y puede invertir en lo mismo que es su negocio. Y si la compañía es de armas o de comida rápida o de cualquier otra cosa, se usa el dinero de los diezmos y las ofrendas para apoyar el comercio, por ejemplo, de la carne, de la comida rápida, de la comida chatarra. ¿Dónde queda la reforma pro salud? En lugar de invertir ese dinero
en sanatorios en el campo, lo invierten en publicidades de McDonald's. Porque a la final, ese es el destino final, el uso final de ese dinero que se coloca allí, es para que McDonald's haga más, por ejemplo, coloque más franquicias de ella en otros lugares. Y entonces, en lugar de que la gente aprenda a comer comida saludable, aprenda a comer comida rápida. ¿Cuál es el objetivo que hace esto? Para la iglesia recibir un dinero de diezmo y multiplicarlo. O sea, el afán, la codicia por el dinero. Y si no es el caso, también puede ser que se invierta entonces en armas. Entonces, se está financiando con los diezmos y las ofrendas las guerras. Y esto tiene su fundamento y su evidencia. Por eso les invito a que vean ese video en el canal que dice: la Iglesia Adventista, la Asociación General, está enriqueciendo los mercaderes de la tierra con los diezmos y las ofrendas. Creo que eso se llama el video. Y están en las evidencias concretas. La misma iglesia ha puesto esas evidencias en línea, que usted las puede ver. Han cometido entonces los 3 pecados. Están dando las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Ya las mencionamos. Trinidad, naturaleza humana de Cristo incorrecta, falso mensaje de prosalud, falso mensaje del espíritu de profecía, falso mensaje del santuario, todo el concepto católico. Han fornicado con los reyes de la tierra, se han unido con el Estado, han recibido subvenciones del Estado, y se manifiesta eso ¿en qué? Bueno, en los cambios que están obligados a hacer. Hace tiempo, y está en línea, usted lo puede verificar, cómo el actual presidente de los adventistas del séptimo día se ha comprometido con el secretario de la ONU a trabajar a favor de lo que diga la ONU. Entonces, las evidencias, hermanos, son muy claras. Y el tercer pecado es que están invirtiendo el dinero de los diezmos y las ofrendas en la bolsa de valores y están enriqueciendo los mercaderes de la tierra. Es decir, se ha cumplido el versículo 3 de Apocalipsis 18 al dedillo. Se está cumpliendo. Y ese es el pecado que tenemos que vencer, los pecados de Babilonia. Nos toca a nosotros vencerlo. Nuestros pecados, ya vimos, tenemos que alcanzar la santidad. Pero la santidad, además de yo librarme de mis pecados, para alcanzar la santidad, también tengo que librarme de los pecados de Babilonia. Porque el versículo 4 de Apocalipsis 18, después que ha mencionado todo lo que ya hemos explicado, dice otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. Si yo seguimos unidos a la Babilonia, ya sea la Babilonia madre, ya sea las hijas o ya sea la hermana, si seguimos allí unidos, vamos a participar de esos pecados. Porque usted estando allí, estando en cualquiera de las iglesias, si usted se sienta en una misa a escuchar lo que dice el cura, ¿usted qué está bebiendo? El vino de Babilonia. ¿Usted qué está escuchando? Doctrinas de demonio. Y dice la Biblia, manifiestamente, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos los hombres apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y escuchando doctrinas de demonios. Si usted se sienta a escuchar, el resultado va a ser la apostasía. Aunque usted diga: no, yo estoy claro con el mensaje, yo estoy claro con la verdad, yo puedo sentarme aquí y no me va a pasar nada. Eso se llama presunción. Porque usted y yo tenemos sobre nuestras espaldas 6.000 años de pecado. Y el diablo tiene 6.000 años de experiencia. Cuando el diablo se afrontó con Eva, el diablo no tenía ni 100 años de experiencia. Y Eva no tenía 6.000 años de pecado. Y sin embargo, Eva cayó redondita en las fauces de la serpiente. Ahora que él tiene 6.000 años de experiencia y que nosotros tenemos 6.000 años de pecado, ¿usted se va a sentar a escuchar al diablo predicar en el púlpito y no va a caer? Eso es presunción. Eso es engaño, eso es autoengañarnos. Porque Apocalipsis 18, en el versículo 2, dice que Babilonia se ha hecho habitación de demonios. Es decir, que en esas iglesias, ¿quién vive? El demonio. Cuando los evangélicos preguntan: ¿quién vive? En vez de decir Cristo, ahí quien vive es el diablo. ¿Quién vive? Los demonios en esas iglesias. Las aves inmundas. Pero también pasa lo mismo en las iglesias nominales. Porque la iglesia nominal también se ha convertido en una hermana de Babilonia. Y como ya lo leímos en Elena de White, lo leo de nuevo por si se les ha olvidado, corremos el peligro de llegar a ser hermana de la caída de Babilonia y permitir que nuestras iglesias
se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo. O sea que también las iglesias adventistas se llenarían de espíritus inmundos. Así que también podemos decir lo mismo de esas iglesias nominales. Hoy día, cuando usted escucha al pastor predicando, él está predicando espíritus inmundos. Están predicando doctrinas de demonios y si uno las escucha, uno va a apostatar. Por eso es que hay que romper. Hay que romper con ese pecado de escuchar y de dar a beber ese vino de falsas doctrinas. Pero no es lo único. Salir de ella para que no participe de su fornicación. De esa unión que tiene la iglesia con el Estado. Cuando estamos allí y usted está allí, usted está apoyando a las pastoras adventistas. No, que es que nos las impuso la asociación y nosotros no estamos de acuerdo. Sí, pero usted está siendo copartícipe, usted esté unido a eso. Y cuando usted da sus diezmos y ofrendas allí, usted está sabiendo, usted está dando sus diezmos y sus ofrendas para que se inviertan en McDonald's, se inviertan en la guerra, se lleven a la iglesia católica y lo inviertan en la bolsa de valores. Eso es lo que usted está haciendo copartícipe. Eso es lo que dice la palabra. Por eso el Señor te dice y me dice, salid de ella para que no participe de sus pecados y no recibas de sus plagas. Este es un llamado de misericordia y de salvación. Dios no quiere que yo me pierda ni que usted se pierda. Dios no quiere que participemos de esos pecados ni de esas plagas. Y por eso Él nos llama y nos dice, sal de allí, ¿qué haces allí metido? No, pero es que si me sacan por la puerta me meto por la ventana, pero yo a ti no te he mandado a meterte por la ventana, te dice Jesús. Jesús te va a decir, yo a ti no te he mandado que estés allí, yo te dije, va a decir Jesús, yo te dije que el que no quiera escuchar tus palabras se sacude los pies y te salgas de allí. Eso le dijo Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 10. Cualquiera que no recibiere ni escucharé vuestras palabras, salid de aquella casa, salid de aquella ciudad. Os digo que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y los de Gomorra que para aquella ciudad o para aquella casa. Y nosotros empeñados. Jesús nos llama afuera y nosotros empeñados. ¿Qué voz estamos escuchando? Si Jesús nos dice sal y estamos adentro, ¿a quién estamos escuchando? A la voz de los demonios. Porque los que están adentro llamando y te están sutilmente atrayendo es la serpiente. Que te está trayendo para envolverte como lo hace la boa constrictor, te envolverte y después darte en la estocada final y no haya salvación. Así que hermano, escuchemos la voz que viene del cielo. Esta voz viene del cielo, no viene de la tierra. Oí otra voz del cielo que decía salid de ella. Y aquí ya hemos explicado que Elena de White dijo que no era la iglesia en su tiempo de Babilonia, pero luego ella misma, por el mismo espíritu, dijo que la iglesia podía en el futuro convertirse en hermana de Babilonia. En su tiempo no era, pero en el futuro podría serlo. En su tiempo no fue, y en el presente, que era el futuro de aquel momento, que es el presente hoy, ya se ha convertido. Entonces, ¿qué más testimonio necesitamos? Necesitamos, hermano, dar el paso de fe, romper, vencer ese pecado, porque muchos se perderán, dice Elena de White en el camino a Cristo. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. Y en el deseo de toda la gente, ella misma dijo que muchos de los judíos se perdieron por seguir a los dirigentes, a lo que les dijeron los saduceos y los fariseos. Como los fariseos, como los líderes rechazaron a Cristo y dijeron que ese no era el Mesías, la gente por seguir aferrados a ese liderazgo, por seguir aferrados a esa organización, ¿qué pasó? Primero, quedaron fuera de la lluvia temprana del Pentecostés. La lluvia cayó solamente sobre los discípulos que estaban aparte en el aposento alto. Y no fue la única pérdida, después perdieron la vida, porque la mayoría perdieron la vida en la destrucción del templo. Que por cierto, esa destrucción del templo simboliza la ley dominical. De modo que si tú no sales ahorita, hermano y hermana, te vas a perder la bendición de la lluvia tardía. Y vas a perder la vida eterna cuando venga la ley dominical. Vas a perecer con los desobedientes. Esa es la historia. Y la historia está dada para nosotros, para que nosotros reflexionemos. Las cosas que acontecieron en el pasado fueron escritas para nosotros, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Han sido escritos como ejemplo. Entonces, hermano, el Señor nos llama a que seamos más que vencedores,
a que seamos vencedores de nuestros pecados. Mucha gente, miren, mucha gente sincera se queda en el primer ángel. Yo voy con la Reforma por Salud, yo guardo el sábado, yo voy a hacer la perfección, busco la santidad. Y la gente, muchos llamados disidentes, están viviendo, están venciendo sus pecados personales. Pero ¿saben qué? Siguen metidos en Babilonia. Siguen metidos en la hermana de Babilonia. Es decir, dieron el primer paso, pero no son capaces de dar el segundo. No son capaces y no quieren dar el segundo paso. Y si no dan el segundo, menos van a dar el tercero. Y se van a perder con el cuerpo santo, con el cuerpo físico sano, con la Reforma por Salud, pero se van a perder. Podrán estar en el campo, pero se van a perder, porque siguen con su corazón puesto en la hermana de Babilonia. No dice Mateo, estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán en el campo los dos, habrán salido al campo, pero se van a perder en el campo porque su corazón se guía con la hermana de Babilonia. Entonces, hermano, no solamente tenemos que vencer el pecado personal, tenemos que vencer el pecado de Babilonia, tenemos que ser valientes para cortar con estas iglesias caídas, cortar con la apostasía, cortar con el vino de Babilonia, cortar con la fornicación con los reyes de la tierra y cortar con el apoyo a estas iglesias falsas, a estas iglesias apóstatas. Tenemos que ser valientes para salir de ella, pueblo mío. Ese es el segundo pecado que debemos vencer, los pecados de Babilonia. Y el tercer pecado que tenemos que vencer está, ¿verdad? Ahí mismo en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. En el versículo 9 nos dice, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal de su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo. No tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomara señal en su nombre. Ese es el tercer pecado que tenemos que vencer. Vencer la bestia. Vencer la imagen. Vencer la marca. Vencer la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. El papado unido al poder político, a los reyes de la tierra. Justamente es el resultado de lo que vimos antes. Después que la iglesia fornica con los reyes de la tierra, entonces, ¿cuál es el resultado? La iglesia unida, o los líderes religiosos unidos al poder político, se transforman y se convierten en una bestia. El papado se convierte en una bestia y los pastores se convierten en una imagen de la bestia. Porque, ¿qué es lo que dice la profecía? Que los reyes de la tierra van a hacer lo que dice el Papa. Y van a hacer lo que dice la imagen. ¿Y la imagen quiénes son? Los pastores ecuménicos, los pastores aliados en el ecumenismo, que van a dar las órdenes al gobierno americano, al gobierno de los Estados Unidos. Y también sabemos que eso se va a repetir en todas las naciones del mundo. O sea, que en todas las naciones del mundo se va a establecer una imagen de la bestia. Una iglesia que controla el poder político. Y cuando venga eso, ¿a nosotros qué nos va a tocar? ¿Obedecemos a la bestia y a su imagen o obedecemos a Dios? Pero la bestia va a usar su poder político, porque dice Apocalipsis capítulo 13, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 16, en el versículo 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Por qué el nombre de la bestia? Son tres cosas, o la señal, que es la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Si usted acepta que la bestia, que el domingo es el día del Señor, usted está aceptando la señal de la bestia. Si usted acepta el nombre de la bestia, ¿cuál es el nombre que la bestia se da a sí misma? O el número de su nombre. ¿Cuál es ese nombre que ella se da? Que es un nombre usurpado.
se titula a sí misma la bestia Vicario Filii Dei, representante del Hijo de Dios. Ese es el nombre que ella usurpa. Y ese se cree, la bestia, el papado, se presenta como el único representante de Dios en la tierra. Y como es el representante, los demás tenemos que sujetarnos. Y cuando la gente se sujeta a lo que dice el Papa, cuando la gente reverencia al Papa como Santo Padre, o como que tiene el poder de perdonar pecado y que tiene el poder de escuchar las confesiones, cuando la gente acepta esa usurpación, acepta ese nombre, ese carácter, se están adorando a la bestia. ¿Y cómo la gente acepta esto? Porque la gente hace del Papa infalible. ¿Quién es el único representante? ¿A quién dejó el Padre como representante de él en la tierra? El Padre dejó a su Hijo. El Padre dejó a su Hijo. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es el único que tiene la autoridad para que nosotros sigamos su palabra? Cristo. Pero Cristo se fue, pero Cristo dejó también su representante. ¿Y quién es su representante? ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? Su Espíritu Santo. Es él mismo, pero despojado de la personalidad humana. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Pero nunca se ha dicho que el representante sea el Papa, o que sea un apóstol, o que sea un hombre. Porque el Espíritu Santo, ¿a quién inspira? Para dar un mensaje. Inspiró la palabra e inspira a los profetas. Y la palabra y los profetas, las palabras de los profetas y la palabra de la Biblia, esas palabras son inspiradas y por ser inspiradas son infalibles. Es decir, a la final, nuestra única infalibilidad está aquí. La Biblia y solamente la Biblia es lo único infalible. Ningún hombre puede tener esa infalibilidad, pero cuando los católicos hacen del Papa infalible, lo están adorando. Y cuando usted o yo hacemos de los pastores infalibles, los estamos colocando al nivel de un Papa. Los estamos haciendo mini papas. Lo estamos haciendo infalible. Y por eso es que mucha gente dice, mire, yo no sé si eso es verdad o eso es mentira, pero eso es lo que a mí me dijo el pastor. Y yo soy leal a mi iglesia, yo soy leal al pastor. Bueno, usted está adorando a la imagen de la bestia. No, yo no adoro al Papa. Yo no sigo al Papa, yo sigo a mi pastor. Bueno, usted no adora a la bestia, pero está adorando la imagen de la bestia. Está haciendo del pastor una imagen del papado, a imagen y semejanza del Papa. Y el pecado es el mismo. Por eso hay que seguir a los pastores. Contrario a lo que dice la Biblia, eso es adorar a la imagen de la bestia. Seguir al Papa como si fuera infalible es adorar a la bestia. Seguir a los pastores como si fueran infalibles es adorar a la imagen de la bestia. Y esas dos cosas van a llevar a la gente a adorar el domingo, a recibir la marca de la bestia. Los católicos, ¿por qué reciben la marca? Porque no estudian la Biblia y dicen, lo que diga el Papa para mí es suficiente, él es el enviado de Dios, él es infalible. No me importa lo que diga la Biblia. Que la Biblia dice que es el sábado, no importa, pero el Papa dice que es el domingo. Y mucha gente protestante dice, bueno, sí, la Biblia dice que es el sábado, pero el pastor dice que es el domingo, yo sigo lo que diga el pastor. Y los adventistas, el pueblo adventista en general, el pueblo adventista que no estudia y que es ignorante, yo no sé si eso lo dice la Biblia, yo no sé lo que dice el Espíritu de Profecía, pero yo hago lo que dice el pastor porque este es el pastor de la iglesia no caerá. Y la asociación general, ¿saben qué dicen? Es la voz de Dios. Así que fíjense exactamente, el representante en la tierra ya no es el Espíritu Santo, sino que es la asociación general. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios no es la palabra, la voz de Dios no es el Espíritu Santo, la voz de Dios es la asociación general a los que creen eso. Han hecho de la asociación general y de los pastores adventistas una imagen de la bestia. Le han dado un título de infalibilidad que no les corresponde. Porque infalible es solamente Dios y su palabra. El apóstol Pablo, cuando venía a predicar a la iglesia de Berea, los bereanos escuchaban, pero verificaban, escudriñaban cada día las escrituras para verificar que eso era así. En las iglesias adventistas no se hace eso.
En las iglesias no se verifica lo que dice el pastor, en la iglesia se cree lo que el pastor diga, y porque la gente no estudia. Y aunque estudien, y aunque vean la cita contraria a lo que dice Espíritu de Profecía y la Biblia, hacen lo que dice el pastor, porque ese es el pastor de la iglesia, que es la iglesia verdadera, y la iglesia no caerá. Y la asociación general es la voz de Dios. Esos dos puntos lo convierten en infalible. No importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga el Espíritu de Profecía, eso sea así. ¿Y qué va a pasar con la gente? Bueno, que como estos pastores están unidos con la ONU, con el Vaticano, con los reyes de la tierra, y están llevando a la gente a la apostasía, la gente, como creen en ellos, van a recibir la marca de la bestia, van a recibir y adoran a la bestia, adoran a su imagen. Y será muy tarde, cuando se den cuenta que están perdidos por haber seguido a los pastores. Será muy tarde, ya no habrá escapatoria, ya no habrá vuelta atrás. Por eso es que dice que muchos, dice que fue de los siglos, se volvieron contra sus pastores para matarlo, para acusarlo. Estoy perdido por tu causa. Pero ya es muy tarde. Cuando hagan esa reflexión, ya será muy tarde. Por eso el Señor nos llama ahorita. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, si alguno adora al papado o a los pastores, si alguno hace del papa infalible o los pastores infalibles o algún hombre infalible, beberá del vino de la ira de Dios. O sea, Dios, si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Es que se adore a otro en lugar de él. Dios es celoso, dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y él no comparte con otros su gloria. Y cuando nosotros le damos a los hombres esa posición de infalibilidad, estamos provocando a celos a Dios, porque el único que es infalible es Dios. Y él no pasará eso por alto. No permanecerá inocente, no dará por inocente al culpable. Entonces, querido hermano, querida hermana, he allí los 3 pecados que tenemos que vencer. No solamente los nuestros, sino el pecado de Babilonia y el pecado de la bestia y de su imagen. Tenemos que vencer ese pecado. Tenemos que vencerlo y convertirnos en lo que al final dice aquí Apocalipsis 14, versículo 12. Después que el remanente fue avanzando del paso 1 al paso 2, al paso 3, escuchó el primer ángel, escuchó el segundo ángel, escuchó el tercer ángel, se preparó, temió a Dios, glorificó a Dios en lo que comía y en lo que bebía, en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero luego también fue capaz de salir de Babilonia, ya sea la madre, la hija o la hermana, y se mantuvo firme a no hacer del hombre su carne, ni del hombre infalible. Cuando dio esos pasos, Dios dice de los que han dado esos 3 pasos correctos, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Cuando hacemos eso, cuando llegamos a ese estado, el Señor ve a su pueblo y dice, este es mi pueblo, este sí es mi remanente, estos son los santos que tienen paciencia, que han guardado los mandamientos de Dios y han guardado la fe de Jesús, no la fe del Papa, no la fe de Roma, no la fe del hombre ni la fe del pastor, la fe de Jesús, no los mandamientos del Papa, no los mandamientos del hombre, no los mandamientos de la iglesia ni los mandamientos de la asociación general, los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús, ese es el remanente victorioso. Y ese es el remanente que Dios dice, aquí está los santos. Y de ese remanente el Señor dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si se da el caso que tengan que poner sus vidas. Por eso, son bienaventurados. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y se levantarán en la resurrección especial y verán el cumplimiento. Si no lo logran ver en vida, porque por alguna circunstancia mueren, sin embargo van a ser resucitados en la resurrección especial para que tanto los que pasen en vida como los que mueran en la fe del tercer ángel, seamos todos testigos de lo que hemos proclamado por años, de que Jesús viene. Pero el resto de los que adoren a la bestia y a su imagen, miren lo que dice tristemente Apocalipsis capítulo 13, versículo 8.
Y todos los que moran en la tierra lo adoraron, a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo. Los que adoren a la bestia serán borrados del libro de la vida. Los que sigan con Babilonia serán borrados del libro de la vida. Los que no venzan su pecado serán borrados del libro de la vida. Y a la final, todo aquel que no permanezca en el libro de la vida, cuyos nombres no estén, serán echados en el lago de fuego y azufre. Echados en el lago de fuego y azufre. Terrible. Terrible. Pero también hay algo hermoso que dice la palabra del Señor. Para los que sí permanezcan en el libro de la vida. Allí el Señor, en el libro de Apocalipsis, miren lo que dice. En Apocalipsis, vamos a leerlo. 21, 27. Apocalipsis 21, 27. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Hermosa promesa. Hermosa promesa, hermanos. Amén. Hermosa promesa. Nadie va a entrar en esta Nueva Jerusalén, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Los que sus nombres fueron escritos, pero como vencieron sus pecados, vencieron el pecado de Babilonia, vencieron el pecado de la bestia, sus nombres serán confirmados. Sus nombres no serán borrados, sino confirmados y entrarán por las puertas de la ciudad. Se abrirá para ellos la puerta, aquella puerta que es como una perla, y entrarán y saldrán y hallarán pastos, dice la promesa bíblica. Conoceremos allí al Señor Jesucristo cara a cara. Conoceremos a Dios cara a cara. Conoceremos como fuimos conocidos. Pero estaremos allí si somos vencedores. Si vencemos al mundo, a la carne y al demonio. Si vencemos nuestra carne, si vencemos a las Babilonias. Por eso es que dice de los 244,000, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Los 144,000 no se contaminaron con la Babilonia madre, no se contaminaron con la Babilonia las hijas, ni se contaminaron con la Babilonia, con la hermana de Babilonia. Salieron de esa contaminación. Y también en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha. Y dice que permanecieron firmes y fieles ante la imposición de la bestia y de su imagen. Por eso son más que vencedores. Seremos más que vencedores si nosotros escuchamos la voz del Señor y escuchamos su instrucción. Si no tenemos temor, sino que salimos adelante. Salimos firmes y adelante. Hermano, pregunto, ¿queremos nosotros ser vencedores para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? Amén. ¿Alguno de aquí que quiera permanecer firme? ¿Estamos dispuestos a vencer nuestra carne, vencer Babilonia y vencer la bestia y su imagen? ¿Estamos dispuestos? Amén. Que el Señor entonces escuche esas decisiones, escuche esos amenes, escuche ese deseo y ponga su sello sobre eso. Y que nosotros desde hoy hasta el último aliento de nuestras vidas seamos firmes y fieles hasta la muerte, para que recibamos la corona de la vida eterna. Vamos a hacer entonces una oración para que cerremos entonces este tema. Querido Padre que mora en el alto cielo, te damos gracias por esta palabra, por estos mensajes, por tu palabra. Y te pedimos que así como hemos decidido en esta hora ser firmes y fieles, tú nos des esa fortaleza y esa firmeza. Que no temblemos en vencer nuestra carne de pecado y tengamos la certeza de que podemos vencer nuestra carne. Pero que tampoco tengamos temor de salir un paso fuera de Babilonia, fuera de esas iglesias que han apostatado y se han convertido
en hijas o hermanas de Babilonia. Que tengamos el valor para salir adelante. Y sobre todo cuando llegue la hora que ya se acerca, Padre, podamos permanecer firmes y digamos que no adoraremos la bestia ni su imagen. A esa imagen no la adoraremos. Tengamos firme esa decisión. Danos esa fe de Jesús para que como Jesús venció, también nosotros seamos vencedores. Te lo pedimos justamente en el nombre de Jesús. Amén, Señor.